Feliz sábado, hermanos. Es un placer saludarles. Le comentaba al ingeniero que mi primer contacto que tuve con esta iglesia fue en 1984, cuando era un estudiante. Siempre se han caracterizado por ser una iglesia amigable, que ha cobijado y ha sido bastante hospitalaria con los estudiantes que llegan, y de eso dan testimonio varios de los que ahora podemos conocer. Si ustedes me acompañan a la lectura bíblica que se leyó con bastante claridad en la primera carta a Timoteo, y quiero mencionar que esta carta, no voy a hablar de la carta, solamente quiero enfatizar el propósito de la reflexión de esta tarde. Dice el texto: esto es bueno, voy a empezar desde el versículo 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. La palabra quiere tiene que ver con deseo. Noten ustedes el deseo de Dios. Y si ustedes comprenden el texto 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si comprendemos este texto, hermanos, no vamos a batallar mucho en entender la reflexión que traigo para ustedes en esta hora. Voy a hablar de los deseos de Dios. Los deseos que Dios tiene para el ser humano. Hablando de deseos, déjenme les cuento que un pescador, en sus arduas tareas de este oficio bastante digno y sufrido, encontró en su red una botella de cobre. Y de esta botella tenía el tapón de plomo. La botella contenía, es una historia bastante alegórica, tenía un genio. Y entonces lo primero que vino a su mente de este pescador fue: voy a frotarlo, a ver qué sale. Al frotar la botella, ¿qué creen que salió? El genio, salió el genio. A veces no necesitamos frotarnos para que salga nuestro genio, ¿verdad? Pero este pescador frotó la botella y salió el genio. Y entonces el genio le dijo: pide, tienes derecho a pedir tus deseos. ¿Cuál es tu primer deseo?, le dice el genio. Me gustaría, su primer deseo, me gustaría que me hicieses lo bastante inteligente para hacer una elección perfecta de los otros dos deseos. ¿Notaron bien? Mi primer deseo es que me des sabiduría, me des inteligencia, me des la capacidad para que yo pueda tomar la mejor decisión y pedir los otros dos deseos. Hecho, le dijo el genio, lo tienes. Y ahora, ¿cuáles son tus otros dos deseos? El pescador reflexionó un momento y contestó: gracias, no tengo más deseos. Quisiera hacer una coyuntura en nuestra realidad. Si fuéramos más eficaces en nuestros deseos, probablemente no necesitaríamos estar pidiendo. Ahora, ¿qué es un deseo? En psicología se dice que el deseo es una acción, es el efecto de desear, es el defecto de anhelar, de sentir, de apetecer, de aspirar algo. Así se define el deseo.
Así que permítanme, queridos amigos, hermanos, decirles que cuando nosotros en la vida normal, en la vida cotidiana, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando éramos niños y mirábamos que una estrella se iba al firmamento, entonces rápidamente nos decían, ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos decían? Pide un deseo. Como si la aparición o desaparición de la misma fuera tan mágica para cumplir, para satisfacer nuestros deseos. Fíjense algo. Hubo un psicólogo americano, estadounidense, Stephen Reis, que descubrió que los seres humanos tenemos 16 deseos básicos. 16 deseos básicos. ¿Saben que el ser humano por naturaleza tiende al mal? Pero este psicólogo dice lo siguiente. Dice que los seres humanos no somos tan malos. De verdad, no somos tan malos. ¿Y por qué digo esto? Porque de los 16 deseos básicos que descubrió este estudio en 6,000 hombres, 6,000 personas, descubrió que en último, el número 16 es la venganza. Porque el hombre desea prosperidad. El ser humano por naturaleza necesita estar bien. Y este estudio reveló que el primer deseo básico que tienen los seres humanos es la aceptación. Necesitamos ser aceptados. Los seres humanos necesitamos reconocimiento. Cuando tengan oportunidad, léanse a Pilar Sordo, una psicóloga chilena muy ecuánime en sus comentarios, y ella claramente dice así puntualmente: los deseos de los seres humanos por naturaleza, por inspiración de Dios, son de inclinación, pero los seres humanos necesitamos aceptación. Y ese fue el primer deseo que se descubrió en este estudio. Y podría mencionarle los 16, pero mi reflexión en esta tarde es que tú y yo lleguemos a descubrir cuáles son los deseos que Dios tiene para ti. Podríamos mencionar que después de la aceptación viene la curiosidad, el alimento, un deseo de alimentarse, un deseo de la familia, un deseo de honor, un deseo del idealismo, un deseo de independencia. Son deseos buenos que tiene el ser humano. Pero te gustaría saber, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿te gustaría saber cuáles son los deseos que Dios tiene para ti? Los vamos a descubrir en la Biblia esta tarde. Porque te puse el marco referencial de Primera de Timoteo, porque si entendemos Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a llegar a entender, no vamos a batallar en pensar cuáles son los planes que Dios tiene para ti. En el original dice, yo deseo, yo quiero. Es que el deseo de Dios es que los seres humanos lleguen al conocimiento de la verdad. Y número uno, Dios desea que los seres humanos sean ¿qué cosa? Salvos. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Trajiste tu Biblia? Quiero que la usemos. Siempre me gusta preguntar cuántas Biblias vinieron a la iglesia, porque no sé qué les pasa, ni ellas quieren venir ahora. Vamos a usarla. Abran su dispositivo o si lo tienen en físico, de tal manera que podamos entender cuáles son los deseos que Dios tiene para ti. Mi deseo, mi querido hermano, es que al finalizar nuestra reflexión tomes el tiempo, ya sea para rectificar tu lista o cambiarla según el deseo que Dios tenga para tu vida. Jeremías 29:11. Ahí está. Vamos a comenzar con lo más tranquilo, porque esto se va a poner tan interesante en la manera como te vayas compenetrando en la reflexión. Mira lo que dice. Dice Jeremías 29:11. Lo conocemos al texto. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová.
¿Cuál es el deseo de Dios para ti en esta noche? ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nosotros tengamos, ¿qué cosa? Paz. Ese es un deseo maravilloso. Donde hay conflictos, donde hay turbulencia, donde hay desunión, donde hay desaveniencia, donde haya discrepancia, donde haya problemas, no es la voluntad de Dios. Porque el deseo de Dios se manifiesta enviando, ¿qué cosa? Paz. A veces ni yo que apellido Paz tengo paz. Pero quiero decirles que el pensamiento claro de Dios para ti en esta tarde es que Él desea que tú tengas paz, que tú tengas tranquilidad. Es un deseo bonito de Dios. ¿Es un pensamiento hermoso de Dios para sus hijos? Sí. Así que cada vez que veas, cada vez que sientas, cada vez que contemples, cada vez que te asomes, cada vez que sientas que en ese ambiente interior de tu familia, de tu persona, de tu ambiente de trabajo, hay turbulencia, recuerda que el deseo de Dios no ha sido ese. El deseo de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, mis pensamientos para vosotros son pensamientos de ¿qué cosa? De paz. Es un gran deseo de Dios para nosotros. Es una idea equivocada, hermanos, pero bastante equivocada, pensar que Dios pone los tropiezos para vivir en conflictos. Es una idea equivocada. Número 2. Tercera de Juan es otro texto que conocemos muy bien. Tercera de Juan en los versos 2. Lo hemos leído, lo sabemos de memoria, pero quizá desde una reflexión de recepción de sábado lo vamos a encontrar con otro significado. ¿Qué otro deseo tiene Dios aquí? Tiene dos. Tiene dos. No me voy a detener mucho más. Ahí está el tercero, el segundo y el tercero. ¿Qué dice? Amado, querido, estimado, hijito, familia, iglesia. ¿Qué dice el texto? Yo. En el original, ¿qué cosa dice ahí? Deseo. Es otro deseo de Dios. Ahora, esta prosperidad, familia querida, jóvenes, esta prosperidad no es la prosperidad mezquina que el mundo desea. Esta prosperidad no es la prosperidad equivocada que los seres humanos probablemente estamos buscando. Esta prosperidad a la cual el testigo fiel o Juan está haciendo referencia nos invita porque es un deseo de Dios. Desde un principio Dios dijo que su pueblo sería cabeza y no ¿qué cosa? Y no cola. Esta mañana, ayer, en el hospital tienes todo el escenario maravilloso para el servicio. Una linda pareja de abuelitos se acercó a su servidor y me dice: ya descubrí cuál es el secreto de ustedes. Así me dijo después de que me pidió algunos favores. Ya descubrí cuál es el secreto de ustedes. Ya descubrí que ustedes en la mañana tienen un culto religioso a las 7:30 y a las 8, porque ellos llegan desde las 6 de la mañana a veces, especialmente los que van al Instituto de la Visión. Ya descubrí, con razón se siente algo diferente aquí en el hospital. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo percibe la gente?
Porque el deseo de Dios es que seas prosperado. Y muchas veces la prosperidad mezquina y la prosperidad equivocada es pensar que Dios me está prosperando porque tengo 5 terrenos, porque tengo 5 casas, porque no estoy diciendo que eso esté mal. No estoy diciendo que eso esté mal. Pero el deseo de Dios es la prosperidad, sobre todas las cosas, la prosperidad espiritual. La prosperidad de bendición que puede ser. Ahí está el otro deseo de Dios. Pero en el mismo texto nos habla y nos dice, pero también deseo que tengas, ¿qué cosa? Salud. La palabra salud tiene que ver con salvación. Tiene que ver con salvación. Y cuando tengan oportunidad, vayan ustedes a Zacarías 8:7, a Romanos 11:26, a primera carta de Timoteo capítulo 2, 3 y 4, el texto que fue nuestra lectura bíblica. Vamos a entender que la palabra salud tiene que ver con salvación. Es más, las primeras versiones no decían salud, decían salvación. Yo deseo que tengas salvación. Familia querida, quiero decirte que esta tarde estamos hablando de los deseos de Dios. Y tú puedes ir tranquilo esta noche a tu casa creyendo que los deseos de Dios son buenos para ti. Pensamientos de paz. Él desea que tengas prosperidad. Él desea que tengas salud, así como prospera tu alma. Voy a omitir porque yo descubrí en la Biblia hay muchas partes en donde Dios habla y manifiesta los deseos que tiene para sus hijos. Voy a omitir muchos. Yo quiero llevarlos ahora a otro deseo de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Quiero que me acompañen a buscar ese texto. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en los versos 1 y 2. Dice, te suplico, otro deseo de Dios, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el deseo de Dios aquí a través de Pablo? ¿Qué cosa? Que prediques. Dice, te lo pido encarecidamente. Como cuando alguien te pide un favor, pero con el corazón. Hijo, te lo pido encarecidamente. Es un deseo vehemente de Dios que prediques la palabra. No solamente Dios tiene pensamiento de paz. Ahora, si hacemos una coyuntura entre el primer pensamiento, el primer deseo de Dios y este que estamos viendo, hay una conexión, porque el que predica la palabra de Dios es el resultado de alguien que tiene pensamientos de paz. Todo está hilado. Está tan hiladito que aquella persona que tiene pensamientos de paz, que entiende, comprende la misión, la visión que Dios tiene para él, una persona que tiene pensamientos de paz va a compartir. Yo no sé si me estás captando la idea, pero los deseos de Dios son buenos. Es medicina. Predicar la palabra de Dios es el resultado de un pensamiento de paz. Es el resultado de tener prosperidad. Es el resultado de tener salud. Y te lo pido encarecidamente, dice el Señor a través del apóstol, encarecidamente, que prediques la palabra. Ese es otro deseo de Dios. Descubramos algún otro más de la larga lista que la Biblia presenta y que hoy solamente comparto algunos contigo. También dice tercera de Juan 4, es un deseo de Dios. Hermanos, amigos, familia,
otro deseo de Dios. Tercera de Juan, en el verso 4, allí cerquita. Esto es peticiones especiales. Amado, dice el versículo 2, que ya lo leímos. Ahora vamos al versículo 4. No tengo yo mayor gozo. ¿Están leyendo conmigo? ¿Cuál es el gozo y el deseo de Dios? Ay, está hermoso ese texto, hermanos. Subráyenlo. Es como cuando tu novia te mandaba una carta y la leías. Ahora ya no se mandan cartas, ¿verdad? Pero todavía me tocó esa experiencia. Una vez, la Cora es mi esposa, me mandó una carta de 7 hojas. Usted sabe que eso se leía y se releía y se volvía a leer y se volvía a releer y lo aprendía usted de memoria. Pues esta es una carta cariñosa de Dios para sus hijos, manifestando su deseo. Y su deseo dice, ahora lo tengo en pantalla, no tengo yo mayor gozo que este. El oír, ¿qué cosa, familia? Miren qué bonito el texto. El oír que mis hijos andan en la verdad. El deseo de Dios es ver a sus hijos caminar, vivir, practicar, demostrar la verdad. No me gusta usar esta expresión, pero la voy a usar. Cuando a ti te mandan una nota de la escuela diciendo que tu hijo se ha portado de lo peor y te manda una nota el director, haces esa nota una bolita y no quieres que nadie se entere. Pero cuando la nota es al revés, que te dicen lo felicito porque es el padre del niño más exitoso, más excelente, bien portado, hasta lo publicas en el Facebook. Porque el gozo que trae tu corazón es ver que tu hijo sea una réplica de valores. El corazón de Dios se pone feliz porque su deseo se cumple en sus hijos. Y esta tarde, familia querida, quiero invitarte para cumplir los deseos de Dios. Y el primer deseo de Dios, de lo que he presentado en esta tarde, es que vivamos en paz. Dice el apóstol San Pablo, en cuanto esté de vosotros, estad en paz los unos con los otros. Es un deseo de Dios. El deseo de Dios es que seamos prosperados. El deseo de Dios es que tengamos salud. El deseo de Dios es que prediquemos. El deseo de Dios es que vivamos y practiquemos la verdad. Un penúltimo deseo que comparto contigo está en San Juan 17:24. Estoy cerrando porque omití varios, porque quiero que lleves algunos de los deseos que Dios tiene para ti en esta tarde. ¿Qué dice San Juan 17:24? Mire qué hermoso texto. Qué hermoso texto. Ahora lo tengo. ¿Ya lo encontraron? Subráyenlo en su Biblia y pongan ahí los deseos de Dios para mi vida. Y este es otro deseo de Dios. No te olvides, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy. Esa palabra quiero pareciera ser caprichosa, pero ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vivamos en paz, que seamos prosperados, que tengamos salud, que prediquemos, que tengamos todo lo necesario para vivir en la verdad. Pero este deseo supremo de Jesús se manifiesta. Yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén, ¿qué cosa? Estén conmigo. ¿No decimos amén a esto? Porque el deseo de Dios no es dejarnos en esta tierra.
El deseo de Dios es que vivamos como peregrinos. El deseo de Dios es que mientras vivamos en este mundo, prediquemos, vivamos en paz, seamos prosperados para hacer testimonio a las naciones, para que vivamos en la verdad. Pero Él, su deseo prioritario no es dejarnos aquí. El deseo de Dios, familia, es que estemos con Él en la eternidad. Miren qué hermoso texto. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen otros textos de los deseos de Dios. Está otros deseos que hoy no vamos a ver. Y yo termino con este deseo de Dios, que aunque claramente no se nota en el texto, pero cuando ves el comentario vas a entenderlo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Hay un deseo latente que se va a repercutir. Por esa razón, mis queridos amigos, hermanos, esa es la razón por la cual nosotros no podemos olvidar en cumplir los deseos de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso, ¿qué cosa? En su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso nos resistimos, familia. Por eso nos resistimos a pensar en que nuestro hogar no es este. Por eso nos resistimos, porque desde un principio Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Y esa eternidad, yo les digo a los muchachos, cuando estaba de capellán en la Facultad de Psicología, le decía a los muchachos que tengan cuidado porque cuando resucitemos, dice la inspiración que en la primera resurrección resucitaremos con cuerpos inmortales, hermosos, seremos transformados. Pero en la segunda resurrección, la inspiración dice que van a resucitar con los mismos cuerpos de pecado que se fueron a la tumba. Con las mismas marcas, con el mismo estigma, con las mismas cicatrices que provocó el pecado. Y yo les decía a los muchachos, tengan cuidado, porque si cuando resuciten se ven medios feitos, ya no. Pero si resucitaste y te ves lozano, bonito, hermoso, estás en la primera resurrección, porque dice Apocalipsis, bienaventurados los que no tienen parte, ¿qué cosa? En la segunda muerte o la segunda resurrección. Porque Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros eternidad. Y esa eternidad tenemos que vivirla. Esa eternidad que Dios puso es porque su deseo es que todos sus hijos, todos nosotros aceptemos el sacrificio de Jesús y por ende tengamos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Termino con primera de Timoteo, que fue nuestra lectura bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres, ¿qué cosa, familia? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuáles han sido tus deseos últimamente? ¿Están alineados con los deseos de Dios? ¿Has comprendido que los deseos de Dios son más sublimes que nuestros pensamientos temporales? Los deseos de Dios son altos. Los deseos de Dios son sublimes. Si esta tarde, noche, al considerar los deseos de Dios, nuestros deseos no están en sintonía con los deseos de Dios, dale y pídele al Señor que te ayude para vivir en armonía con los deseos de Dios. Y este es mi deseo para todos en esta tarde.